Pues se me ocurrió a unos 5 años de camino a la universidad, porque yo estaba estudiando el máster de Ciencias Forenses y yo ya había escrito un poco antes alguna novelilla de fantasía, lo típico que escriben cuando eres un chavalín. Y dije, a ver, es tan sencillo como sumar 2 y 2 y a ver, si te gusta escribir y estás estudiando novela, estás estudiando ciencias forenses, criminología, criminalística, ¿por qué no hacer una novela policíaca? Entonces empecé a dar un poco vueltas al tarro, empecé a pensar qué tipo de historias policíacas le puede gustar a la gente y dije, pues un asesino en serie. Y así ese creo que fue el germen, el catalizador de decir, voy a escribir este libro. Ajá, de hecho creo que es un punto clave, es una cosa que quien ha leído el libro es lo que más ha destacado, porque la novela se nutre de ciencia real, de técnicas forenses que se aplican. De hecho, siempre me gusta decirlo así, yo no quería que mi libro tuviese lo que yo llamo el efecto CSI, que es lo típico de fantasmadas de la ciencia ficción, de que tú estás viendo una película y resuelven quién es el asesino en el último segundo porque han encontrado un pelo o porque dicen, amplíame la imagen, y se amplía la imagen y se ve súper bien, con mucha nitidez. Eso no funciona así la vida real, y yo creo que en una novela policíaca pues hay que ambientarlo bien. Va a ser un poco difícil porque es un libro que a la mínima como que va de desvelar quién es el culpable, el mínimo detalle puede sacarse de allí alguna pista importante, pero bueno, muy resumidamente, muy grosso modo, El cazador de mariposas es la historia de Lance Bennett, que es el inspector al cargo del caso, es un policía recientemente ascendido, que le acaban de conceder el ascenso y lo convierten en inspector, precisamente por haber resuelto 2 casos muy importantes, muy mediáticos, que lo catapultan un poco a la fama. Y por algún motivo, precisamente en el acto de ceremonia, cuando le están dando condecoraciones y está la prensa, en el momento de mayor éxito de su carrera, el cazador de mariposas, que es un asesino en serie, hace acto de aparición a través de un vídeo y manifiesta que no está convencido de que Lance Bennett sea un policía tan bueno como todo el mundo cree que es y que en cierto modo como que lo desafía. Y toda la historia va un poco de la relación que tienen entre ellos dos, que no se acaban de conocer, pero es como muy íntima y al final hay como un trasfondo un poco más turbio de lo que se ve en la superficie. Pero esta sería como un poco la sinopsis muy del principio. Principalmente cinematográficos, porque yo estudié cine y de hecho uno de los puntos más buenos que creo que tiene esta novela es que es muy visual, es muy plástica. Tú ves cuando intento ser un poco discreto cuando hay homicidios, cuando son imágenes un poco violentas, quiero transmitir la violencia, pero transmitirla bien, no de forma muy explícita que puede herir mucho la sensibilidad. Entonces, a nivel de referentes cinematográficos hay, por ejemplo, la serie de Aníbal, que me pareció que se hizo un gran trabajo en puesta a escena y argumental. Luego Agatha Christie, por supuesto. Luego hay otros autores como... ahora no me van a dar el nombre. David Fincher. Exacto. Pero también de novela empecé a escribirlo basándome un poco, salvando mucho las distancias, con los hombres que no amaban a las mujeres. Quería hacer algo un poco estilo novela nórdica, que es fría, es descarnada, es muy realista, pero muy cruda. Yo quería hacer algo un poco así. Pues esta novela se ha construido como un poco en 2 fases. La primera, cuando yo estaba estudiando, que iba a clase, cogía apuntes en plan, oh, esta técnica forense es muy chula, me la voy a anotar y voy a hacer que salga en la novela en tal sitio. Entonces iba cogiendo mucho referencias. Y luego la segunda fase, ya años después, que fue la fase de corrección, de pulido, de mejorar la ambientación, de hacerlo como un poco más redondo, por así decirlo. El proceso de escritura al principio yo soy un poco caótico, entonces pensé el título y dije, ahora tengo que inventarme una historia que pegue con este título. El cazador de mariposas, así un poco muy caótico, muy al azar. Y luego también me inventé el índice, es que siempre trabajo, si me hago un índice, algo que suene chulo, y allí yo ya me invento un poco la historia, la voy encajando y luego si hace falta modelo, el índice lo muevo, pues como un poco
como si fuese un puzzle que yo suelto, lo desordeno y luego lo voy uniendo un poco. El que más, es que además se me quedó grabada la frase, me dijeron que pese a lo largo que es, porque es un armatoste tocho, aparte de que se lee bien, o sea, es leíble, es como leerte una película, me dijeron. Para mí ese fue un piropazo, porque significa que he conseguido lo que quería transmitir, que pese a que es una historia muy larga, es muy visual, es muy... que tú te la puedes imaginar a tu cabeza, pero al mismo tiempo no hay tantos detalles tan meticulosos como para que tú el personaje no te lo puedas imaginar a tu manera o para que no tengas libertad de sentirlo como tú quieres sentir el libro. Pues no tengo ni idea, pero no sé, tendría que ser alguien, es que depende, porque el protagonista es una persona muy compleja, o sea, creo que es uno de los grandes aciertos del libro es que el protagonista es muy humano, no es el típico bueno que es siempre bueno o malo que es malo o el típico cliché, que de esto es una cosa que me encanta de esta novela, es que yo constantemente me río de los clichés del género, del policía borracho, del interrogatorio, de todos estos clichés del género, de lo de las escuchas, estos clichés que en la vida real no existen, yo me río de forma explícita. Entonces el protagonista es un ser complejo, con sus dudas, con sus miedos, con su profundidad emocional, es una persona que tiene líneas morales que a veces cruza, a veces no, a veces se salta la ley y mira que él la representa, entonces es un personaje con claroscuros. Entonces tendría que ser alguien con un registro un poco, no sé, que sea realista, que no esté muy encasillado un papel. Por ejemplo, yo a un Henry Cavill no lo veo aquí, un Superman tampoco, o sea, tiene que ser alguien, no sé. Eso sí, para el papel del asesino tendría que ser alguien que dé un poco de miedo, que imponga. Sin decir mucho. ¿Como quién, por ejemplo? A ver, claro, como que yo me inspiro un poco en Aníbal, yo creo que el cazador de mariposas está un poco inspirado en el personaje de Anthony Hopkins. Un poco, no es lo mismo, mezcla varios personajes, porque el de la serie de televisión también, Mads Mikkelsen, también hace un papelón. Es una mezcla de los dos registros. Personaje frío, despiadado, que transmite mucho diciendo poco. Y que cuando habla sea grandilocuente. No sé, yo creo que habría que buscar un buen casting, pero seguro que encontraríamos algo.